Si vienes por historias, las tendrás. Si buscas historia antigua, también. Y si buscas ambas cosas, justo de eso trata esta lista. Soy Mike Delis 25 y estas son 25 historias increíbles del mundo antiguo. Pero solo un recordatorio rápido, por favor deja un like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Es la manera en que le dices a YouTube que quieres más y cómo nosotros podemos seguir haciéndolo para ti. Muy bien, dicho eso, vamos allá. 25. El cuervo que recibió un funeral romano. Plinio el Viejo contó una historia sobre un cuervo que un día entró en la zapatería de un zapatero. El zapatero lo crió y le enseñó a hablar. Con el tiempo, el ave volaba cada mañana al centro de Roma, saludaba al emperador y a la multitud, y luego regresaba a casa. A la gente le encantaba, y la zapatería se convirtió en un lugar emblemático del barrio. Pero el zapatero rival de la calle no pudo soportarlo. Harto de toda la atención, mató al pájaro, diciendo que había ensuciado sus zapatos, el mayor error de su vida. La gente de Roma lo expulsó y lo sentenció a muerte, pero el cuervo tuvo un funeral único entre los animales. Las calles se llenaron de gente, llovieron flores, su cuerpo fue llevado en procesión y fue enterrado en una tumba. 24. El delfín que amaba a un niño. El escritor Eliano disfrutaba las historias de animales y relató una amistad inusual entre un delfín y un niño. El niño vivía en Eosus. Tras hacer ejercicio, se refrescó nadando en el mar. Entonces un delfín lo notó y, por alguna razón, seguía volviendo. Desde entonces, el animal lo esperaba diario en la costa para nadar juntos. Pronto, multitudes se reunían para ver al niño montar y cabalgar las olas. Parecía el vínculo perfecto entre especies hasta que ocurrió una tragedia. Un día, tras nadar, el niño exhausto se desplomó y la aleta del delfín lo perforó. La historia cuenta que el delfín se negó a seguir y murió en tierra junto a él. Sus cuerpos fueron enterrados juntos y el relato se convirtió en una de las historias más extrañas jamás contadas. 23. Polícrates y el anillo. Según Heródoto, Polícrates, el tirano de Samos, parecía intocable. Toda guerra la ganaba, su fortuna aumentaba y la suerte siempre lo acompañaba. Era tan extraño que incluso el faraón de Egipto, Amasis, le advirtió que su suerte no duraría para siempre y le aconsejó sacrificar aquello que más valoraba para equilibrar la balanza antes de que los dioses intervinieran. Polícrates navegó y lanzó su valioso anillo de esmeralda al mar, creyendo que así evitaría el desastre. Unos días después, un pescador llevó un pez gigante al palacio. Al abrirlo, los cocineros hallaron el anillo dentro. En vez de alivio, se vio como mal presagio. Amasis rompió su alianza de inmediato, convencido de que el desastre se acercaba. Poco después, el gobernador persa atrajo a Polícrates al otro lado del mar, lo capturó y lo mandó a ejecutar. 22. Giges y la esposa del rey. El rey Candaules de Lidia estaba obsesionado con la belleza de su esposa y no dejaba de hablar de ello. Presumió tanto que le dijo a Giges, su guardia: si no me crees, mírala desvestirse. Esa no es precisamente una petición a la que puedas decir que sí sin que las cosas se compliquen, y Giges le rogó que no lo hiciera. Pero Candaules insistió, y Giges terminó escondiéndose en la habitación. Efectivamente, la reina se dio cuenta. Sin embargo, ella no gritó ni lo delató. Esperó hasta el día siguiente y le dio a Giges una elección brutal. Mata al rey y toma el trono con ella, o muere en el acto por lo que has visto. Ante eso, Giges eligió vivir. Esa noche, la reina le dio un cuchillo, y mientras Candaules dormía, Giges atacó. Tomó el trono, se casó con la reina y fundó una nueva dinastía. 21. Taputi y el nacimiento de la química. Hay varias mujeres increíbles en la lista de hoy, y una de ellas fue una mujer que vivió en Mesopotamia hace más de 3000 años, llamada Taputi. Una tablilla de arcilla del periodo asirio medio la describía como la perfumista y supervisora del palacio, liderando a un equipo de mujeres que pasaban sus días creando fragancias para la corte real. Taputi usaba métodos que no desentonarían en un laboratorio moderno: infusión, maceración, filtración y una forma temprana de destilación. Ella hervía plantas y raíces, las enfriaba, separaba vapores y refinaba poco a poco hasta obtener perfumes, dicen, dignos de un rey. Ella estableció las bases para la extracción, refinación y creación de productos químicos actuales. 20. Creso y el oráculo.
Si cruzas el río Halis, un gran imperio caerá. Eso fue lo que el oráculo de Delfos le dijo a Creso, rey de Lidia, simple, claro y tan ambiguo que lo destruyó. Creso lo tomó como luz verde para lanzar un ataque contra Persia. Cruzó el río con sus fuerzas directamente hacia el camino de Ciro el Grande. Cuando terminó la guerra, Sardes fue incendiada, Lidia desapareció y el imperio que cayó no fue Persia, sino el propio de Creso. Hasta hoy, la historia es citada como advertencia sobre hacer la pregunta correcta, ya que técnicamente obtuvo la verdad. Simplemente no preguntó de qué imperio estaba hablando el oráculo. 19. Las hormigas buscadoras de oro Heródoto no solo escribió sobre reyes y batallas, también incluyó relatos extraños e increíbles que oyó en su viaje, como la de hormigas gigantes que sacaban oro en un desierto cerca de la India. Según cuenta la historia, estas criaturas excavaban túneles en la arena, dejando montículos cubiertos de escamas de oro. Cazadores en camello recogían arena y huían antes de que las hormigas los notaran. Todos descartaron la historia como un mito puro hasta que exploradores visitaron la meseta de Diosai en Pakistán y conocieron al pueblo minaro. Durante años recolectaron arena con oro de madrigueras de marmotas del Himalaya. Ahora, la gente ya no busca oro así. No de forma general, pero relatos locales permitieron a estudiosos reinterpretar las hormigas gigantes de Heródoto como marmotas mal interpretadas, no monstruos. 18. Hipotia de Alejandría. En el siglo IV d.C., Alejandría seguía siendo el lugar ideal si te importaba el conocimiento. Su biblioteca, sus eruditos, su reputación, todo era inigualable. En ese contexto, una mujer enseñaba matemáticas, filosofía y astronomía, cuando se creía que las mujeres no debían opinar sobre esos temas. Hipatia hablaba en público, vestía las túnicas de una erudita y la gente venía de todas partes solo para escucharla. Alejandría cambiaba. Las tradiciones paganas eran desplazadas por el creciente poder del cristianismo. Hipatia seguía siendo pagana. Además, la consideraban aliada de Orestes, el gobernador romano, enfrentado con el obispo Cirilo. Eso la volvió un objetivo. En 415, una turba la sacó de su carruaje, la llevó a una iglesia y la mató con tejas. Su muerte demostró a todos los eruditos que el pensamiento libre en Alejandría ya no era seguro. 17. La milagrosa supervivencia de Ciro el Grande. Ciro el Grande nació como príncipe. Su abuelo Astiages tuvo una pesadilla en la que su futuro nieto lo derrocaría. Cuando nació Ciro, Astiages ordenó a sus sirvientes matarlo, pero el destino o la compasión intervinieron. El bebé fue entregado a un pastor, quien lo crió como si fuera suyo. Durante años vivió en secreto, lejos del palacio. Luego, a los 10 años, él y otros niños estaban jugando a ser rey, y Ciro ordenó castigar al hijo desobediente de un noble. Astiages recibió la noticia y pidió ver al valiente niño personalmente. Cuando Ciro se presentó ante él, el rey se dio cuenta de que no era hijo de un pastor. Bajo presión, el pastor confesó que el niño era el nieto que Astiages quiso borrar. En lugar de ejecutarlo, el rey cambió de opinión. Regresó a Cyrus con sus padres, Cambises y Mandane, y permitió que creciera en la corte. Al perdonar al niño, sin darse cuenta, activó la profecía. Años después, Cyrus lo derrocaría y tomaría el trono. 16. Darío y la demanda de tierra y agua. Cuando Darío de Persia quería tener a las ciudades-estado griegas bajo su control, no empezó con soldados. Empezó con un gesto. Sus enviados iban de ciudad en ciudad pidiendo una muestra de sumisión, un regalo de tierra y agua. Varios estados se rindieron sin luchar, al no poder igualar al imperio. Atenas y Esparta fueron la excepción. En Atenas, la demanda fue recibida con abierto desprecio. Los enviados persas fueron capturados y arrojados a un pozo que normalmente estaba reservado para criminales. Algunos atenienses, como Temístocles, incluso propusieron ejecutarlos por insultar la lengua griega con sus órdenes bárbaras. Esparta respondió de forma breve y clara. Cuando los persas pidieron tierra y agua, los espartanos señalaron un pozo. Si los mensajeros querían agua, podían bajar y tomarla ellos mismos. Los enviados fueron empujados dentro, y Persia tuvo su respuesta. Quents, los asesinos travestidos. No todos los gobernantes griegos rechazaron a los enviados persas. Amintas, rey de los macedonios, entregó a Darío lo que pidió, tierra y agua. Incluso recibió a los persas con un banquete lujoso. Los invitados se divirtieron, pero después pidieron más. En Persia, las esposas y concubinas participaban en los banquetes y entretenían a los invitados.
Amintas explicó que las mujeres macedonias no se mezclaban de esa manera, pero finalmente cedió. Las mujeres llegaron y se sentaron aparte como siempre. Los persas exigieron que se acercaran y comenzaron a manosearlas. Alejandro, hijo de Amintas, no el Grande, se molestó y pidió a su padre retirarse de noche para él encargarse. Cuando Amintas se fue, Alejandro prometió a los persas dejarles estar con las mujeres luego de que se les pasara la borrachera. Pero en lugar de enviar mujeres, disfrazó a algunos jóvenes imberbes, los armó con dagas y los envió adentro. Cuando los persas intentaron tocarlos, salieron las dagas y todos los hombres fueron asesinados en el acto. 14. Un perro fiel. La gente siempre ama las historias sobre perros leales. Piensa en Greyfriars Bobby o Hachiko. Los romanos no eran distintos. Amaban a sus animales y les hacían tumbas de mármol. Por eso recopilaron historias de perros fieles de muchos lugares. Una de las historias más memorables que encontramos fue la de un perro que se quedó con su dueño incluso después de que lo ejecutaran por traición. Ticio Sabino fue ejecutado por traición durante el gobierno de Tiberio. Como otros criminales, su cuerpo fue dejado en los escalones donde arrojaban a los condenados. Su perro nunca se apartó de su lado. Se acostó junto al cadáver gimiendo y cuando la multitud le arrojaba pan, el animal lo llevaba a la boca de su amo como si quisiera alimentarlo. Cuando arrastraron y arrojaron el cuerpo de Sabino al río, el perro se lanzó tras él y lo llevó a la orilla en un último intento de salvarlo. Ese tipo de imagen no se desvanece, lo que explica por qué se convirtió en parte de la memoria romana. 13. El primer autor de la historia. Los arqueólogos han descubierto miles de tabletas cuneiformes a lo largo de los años. Gracias a ellas, sabemos que una de nuestras primeras escritoras fue una mujer llamada Eduana. Ella vivió alrededor del año 2300 a.C. y fue una princesa, sacerdotisa y poeta. También era hija de Sargón de Akkad, quien conquistó la mitad de la región y fundó uno de los primeros imperios. Le dio el poderoso título de En, que normalmente estaba reservado para los grandes señores, y la puso a cargo de la ciudad de Ur como su sacerdotisa principal. La mayoría de sus escritos eran himnos a los dioses, en especial a Inanna, aunque algunos abordaban sus propias luchas. Tras la muerte de Sargón, fue expulsada de su templo y escribió: Él convirtió ese templo antes inagotable y bello en uno destruido. Mientras él entró antes que yo como si fuera un compañero, en realidad se acercó por envidia, lo cual es bastante hermoso. Ella recuperó el poder y sus poemas siguieron copiándose y recitándose en Mesopotamia siglos tras su muerte. 12. Arión y el delfín. Arión de Lesbos fue un famoso bardo y tañedor de lira en el siglo VII a.C. Después de una gira sumamente exitosa en Italia, zarpó de regreso a casa con sus riquezas. Lamentablemente, su tripulación se volvió codiciosa. Sabiendo que iba a ser asesinado, Arión pidió un último favor: cantar antes de morir. Se puso sus túnicas, tocó un último himno y saltó por la borda. Los marineros creyeron que todo había acabado. Pero según Heródoto, un delfín, atraído por la música, salió a la superficie y llevó a Arión hasta la orilla. Más tarde, cuando esos mismos marineros llegaron a Corinto diciendo que Arión estaba muerto, quedaron expuestos cuando él entró vivo. Periandro, el gobernante, ordenó que los arrestaran y el rescate de Arión se volvió tan legendario que le valió una estatua de bronce montando un delfín. Once, Jerjes castiga al mar. A pesar de gobernar el imperio más grande de la tierra, Darío nunca logró conquistar Grecia. Tras fracasar, se retiró y su hijo Jerjes asumió la tarea. Jerjes reunió otro gran ejército para la invasión, pero esta vez intentó algo diferente. En lugar de transportar a sus tropas en pequeños grupos, construyó un puente de barcos a través del Helesponto, que separa Asia de Europa. Los barcos estaban unidos con cuerdas de papiro para subir y bajar con las olas. Se veía impresionante, pero cuando el ejército iba a cruzar, una tormenta destruyó todo. Jerjes perdió el control y ordenó que azotaran el Helesponto 300 veces y lo encadenaran con grilletes de hierro. Luego pidió a sus hombres que sumergieran hierros al rojo vivo en el estrecho para marcar su castigo. Sin embargo, los ingenieros que construyeron el puente no tuvieron suerte y fueron ejecutados. 10. El sacrificio de Zapiro. Hay historias de espías y luego hay historias de espías. Entre las más brutales está la historia de un noble persa llamado Zapiro. En una revuelta en Babilonia, Darío I quedó fuera de las murallas, sin poder entrar. Zapiro ideó un plan tan extremo que hasta sorprendió a los persas. Se cortó la nariz y las orejas, se azotó el cuerpo y fue con los babilonios.
Ellos pensaron que era un hombre que sufrió mucho con los persas y lo aceptaron como propio. Le dieron el mando de sus tropas y cada vez que luchaba contra las fuerzas persas, esas fuerzas convenientemente huían exactamente como Darío había ordenado. Zapiro ascendió en Babilonia y ganó su total confianza. Luego abrió de par en par las puertas y los persas entraron marchando. Babilonia básicamente cayó porque un solo hombre convenció a toda una ciudad de que sus heridas eran reales. 9. Fidípides y el plan de los dioses. La leyenda de Fidípides, el corredor de Atenas, no se trata solo de resistencia. También tiene una buena dosis de lo sobrenatural. En 490 a.C., los persas llegaron a Maratón y Atenas requirió ayuda urgente. Fidípides fue enviado a Esparta, recorriendo 240 kilómetros por terreno accidentado. Se esforzó al máximo, pero en algún lugar de Arcadia, en el monte Partenón, ocurrió algo extraño. El dios de pies de cabra, Pan, se le apareció, lo llamó por su nombre y le exigió saber por qué los atenienses lo ignoraban cuando él siempre había sido su amigo. Fidípides llevó ese mensaje de regreso a Atenas y la gente creyó cada palabra. Tras la derrota persa en Maratón, los atenienses atribuyeron a Pan el pánico entre sus enemigos. Para cumplir el trato, le hicieron un santuario bajo la Acrópolis y empezaron a ofrecerle sacrificios y carreras de antorchas. Curiosamente, la primera carrera de Maratón no solo fue de resistencia, también un encuentro divino que influyó en la religión ateniense. 8. La mano ardiente de Scivola. Gayo Mucio tenía una sola tarea, infiltrarse en el campamento etrusco y matar al rey Lars Porsena, pero terminó apuñalando al hombre equivocado y fue arrestado. La mayoría en esa situación suplicaría por misericordia, pero no Mucio. Mientras Porsena lo amenazaba con tortura, él tranquilamente metió su mano derecha en el fuego que ardía en el altar junto a él y la dejó quemarse hasta quedar carbonizada sin inmutarse. Ese solo acto de desafío impresionó tanto al rey que dejó ir a Mucio, y desde entonces los romanos lo llamaron Scivola, que básicamente significa zurdo. 7. La historia de fantasmas más antigua del mundo. Bueno, esta no trata tanto de una sola persona, sino de lo que podría ser la historia de fantasmas más antigua que hemos encontrado. En 2021, el Dr. Irving Finkel del Museo Británico encontró una tablilla de arcilla de 3.500 años de antigüedad que había estado acumulando polvo durante años. Mostraba la imagen difusa de un fantasma, una mujer guiada por un hombre joven al inframundo. Atrás había instrucciones para devolver los espíritus a su lugar. Los pasos eran simples, pero muy escalofriantes. Creas dos figuras, una de hombre y otra de mujer. Las vistes y les das objetos como peine y cama. Al amanecer pones 2 vasijas de cerveza, rezas a Shamash y guías al fantasma para que se vaya. Finaliza con una advertencia vigente tras milenios. No mires atrás. 6. Yael y la estaca de tienda. Yael aparece brevemente en el libro de Jueces, pero su acción la destacó en la historia. En la historia, el pueblo judío estaba bajo el dominio de los cananeos y su general Sísara. Tras perder la batalla, Sísara huyó y llegó al campamento de Yael. Ella lo recibió con calidez, le dijo que no temiera, lo cubrió y le dio leche. Agotado, se quedó dormido. Yael actuó. Conmovida por el sufrimiento judío, ella atravesó el cráneo de Sísara con una estaca, matándolo al instante. Fue una clara violación del antiguo código de hospitalidad, un acto normalmente condenado. Pero para los israelitas se veía como justicia divina. De hecho, el canto de Débora la elogia directamente. Sea exaltada sobre las mujeres Yael, exaltada sobre las mujeres en la tienda. 5. Telesila de Argos. Telesila creció en Argos cerca del año 500 a.C. y era enfermiza. Ella fue a un oráculo en busca de consejo y le dijeron que estaría mejor si se dedicaba a las musas. Así se dedicó a la poesía y Telesila fue la poeta más admirada de su tiempo. Fragmentos de su obra sobreviven hasta hoy, por lo que sería una gran entrada para nuestra lista. Cabe decir que su nombre sobrevivió no por sus versos, sino por lo que ocurrió cuando Esparta vino por Argos. Los hombres de la ciudad habían sido masacrados en la batalla, dejando a Argos indefensa. Telesila organizó lo que quedaba. Hizo que los ancianos y los esclavos vigilaran las murallas y armó a las mujeres con armas y armaduras. Luego las llevó a enfrentar a los espartanos impactando profundamente a los invasores. Si ganaban a mujeres, no había honor. Si perdían, la deshonra era peor.
Se retiraron y Argos fue salvada. A Telesila se le honró con una estatua que la muestra dejando sus libros y levantando un casco. 4. Shaidna. Durante la invasión de Grecia por Jerjes, los persas tenían números, barcos y confianza. Lo que no esperaban era un equipo de buzos formado por padre e hija. Shaidna, entrenada por su padre Silas de Sión, destacó por su habilidad acuática. Cuando las ciudades-estado griegas necesitaban ventaja, recurrieron a la pareja. Bajo la oscuridad, Shaidna y Silas nadaron casi 10 millas mar adentro. Al llegar, se deslizaron bajo la flota enemiga y cortaron las anclas. Por la mañana, los barcos persas chocaban y se rompían contra las rocas sin poder evitarlo. La victoria que siguió fue recordada no solo por los ejércitos en tierra, sino también por los buzos que sabotearon la flota. Shaidna y su padre recibieron estatuas en Olimpia por su valentía. Siglos después, cuando Nerón saqueó los santuarios de Grecia para adornar Roma, la estatua de Shaidna fue uno de los tesoros que tomó. 3. Horacio Coglis en el puente. Heradio Coglis ya estaba medio ciego por batallas anteriores, pero cuando Roma necesitó a alguien que defendiera la línea, él fue quien intervino. El rey etrusco Lars Porsena marchaba para devolver a los tarquinos al trono, y lo único que los separaba de Roma era el puente de madera sobre el Tíber. Con 2 compañeros defendió el paso ante varias oleadas mientras los romanos destruían el puente detrás. Lanzas lo golpearon, espadas lo acorralaron, pero no cedió. Cuando las vigas cedieron y el puente cayó al río, sus aliados corrieron a un lugar seguro. Horacio, herido y aún con armadura, se arrojó al Tíber. Contra la corriente y sus heridas, nadó hacia la orilla romana y lo logró. Los etruscos nunca lograron cruzar. 2. Alejandro Magno y Diógenes. Conquistador de Grecia y líder militar, Alejandro Magno, amo de medio mundo, no solía ser ignorado. Pero en Corinto conoció a alguien a quien no le importaba quién era. Diógenes de Sinope vivía en un gran cántaro, no tenía posesiones y veía la riqueza como una broma. Cuando Alejandro fue a verlo, Diógenes estaba tirado al sol. Rodeado de guardias y cortesanos, el joven rey se inclinó y le ofreció lo que quisiera. Diógenes no se incorporó. Simplemente le dijo a Alejandro que se hiciera a un lado. El rey le estaba tapando el sol. El séquito se rió esperando enojo, pero Alejandro admitió estar impresionado. Incluso dijo a sus hombres que si no fuera Alejandro, querría ser Diógenes. Alejandro se dio cuenta de que el único hombre más rico que él era aquel que no deseaba nada. 1. Un pulpo de las alcantarillas. La mayoría de la gente se preocupa por arañas o ratas apareciendo donde no deberían, pero los romanos tenían una historia mucho más extraña que contar. Elien, el escritor romano que narró la historia del niño y el delfín, dijo que los comerciantes de pescado en Cartea, colonia romana del sur de España, en los siglos 2 o 3 d.C., perdían mercancía sin saber por qué. Las puertas de sus casas estaban cerradas, las paredes intactas, y aún así, tinajas enteras de pescado seguían desapareciendo. Dejaron a un guardia toda la noche, encontraron al culpable, un pulpo gigante. Subía deslizándose por las alcantarillas y era lo suficientemente fuerte como para abrir tiendas, tinajas y darse un festín. El guardia, paralizado, no quiso enfrentarlo solo. La siguiente noche, los refuerzos esperaron al acecho. Cuando el pulpo volvió, bloquearon su escape, le cortaron los tentáculos y lo mataron enseguida. La versión de Plinio elevó aún más la apuesta. Su pulpo no se colaba por las alcantarillas. Salió directamente del mar y se arrastró hasta tierra firme para saquear los estanques de peces, hasta que soltaron a los perros contra él, lo que probablemente solo demuestra que los antiguos romanos no estaban imaginando krakens en el horizonte. Ellos pensaban que los tenían en casa. Y eso es todo. Pero ya que, como saben, mencioné a Heródoto más de una vez, terminemos con él. Él no solo escribió sobre reyes y batallas. Él también contaba historias con afirmaciones increíbles. ¿Qué dijo que vivía en el desierto cerca de la India? ¿Fue A, escorpiones gigantes, B, serpientes aladas, C, lagartos de fuego o D, excavadores de oro? Escriban sus respuestas en los comentarios y cuéntenme qué historias quieren ver después. Algo más. Si les gustó la lista de hoy, vean nuestro video 25 maravillas modernas con ecos antiguos. Demuestra cómo el genio antiguo aún influye en el mundo actual. Desde oficinas en California inspiradas en el árbol de la vida hasta la ruta de la seda tecnológica en China. El enlace aparecerá en un segundo. Gracias por vernos. Denle like, compartan, comenten, suscríbanse y activen la campanita. Y los veré de nuevo la próxima vez. Nos vemos.